tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de arquitectura en línea del taller de diseño arquitectónico Expresión Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura Córdoba, Veracruz. En esta clase vamos a abordar el tema sobre el proyecto de un ecomuseo, para lo cual les voy a pedir que vayamos a la plataforma de Eminus en el apartado de ejercicio 04. Ahí van a encontrar dos archivos, uno en PDF que vamos a estarlo retomando y también el archivo en AutoCAD y la geolocalización del terreno. Si ustedes les dan clic, nos va a mandar directamente a donde se encuentra la propuesta del sitio y pueden ustedes incluso visualizar algunas características de su contexto, como son los espacios alternos en los que se encuentran, las vialidades principales, algunas cuestiones del contexto inmediato, de espacio donde se localiza. Pueden también visualizar cómo es que es posible acceder a este terreno y algunas características que vamos a estar mencionando también más adelante. Ustedes pueden identificar cuáles son las condiciones de localización. Es un terreno que se encuentra en una vialidad principal por las características del proyecto. Una vez que ya tengan descargados los dos archivos, vamos a comenzar con la clase. Este proyecto es el último ejercicio del taller de diseño arquitectónico y es una síntesis de todos los temas que hemos estado comentando en el taller. Ustedes ya han explorado acerca de diferentes pabellones efímeros con características de innovación. También han explorado la filosofía de ciertos arquitectos con respecto a su tendencia arquitectónica, el uso de los materiales, las condicionantes de integración al sitio y su filosofía. Y en el ejercicio que acabamos de terminar, ustedes exploraron las 7 diferentes configuraciones morfológicas, en las cuales se han manipulado las diferentes configuraciones, desde la configuración euclidiana, la dislocada, la proyectiva, la topológica, la fractal y la de límites difusos. Y en este proyecto vamos a sintetizar para que ustedes puedan retomar cualquiera de estas y las puedan aplicar como un concepto de expresión arquitectónica. ¿Okay? ¿Qué es un ecomuseo? Algunas definiciones nos hacen hincapié en que este proyecto está orientado hacia la identidad del territorio, con la participación de sus habitantes, creando con el fin del crecimiento, del bienestar y el desarrollo de la comunidad. Se entiende también que es un proceso dinámico en el cual las comunidades preservan, interpretan y valoran su patrimonio para el desarrollo sostenible. En resumen, es una institución que gestiona, estudia y valora el patrimonio de una comunidad específica, incluido también el medio ambiente, natural y cultural. De este modo, es un vehículo para una participación cívica y el desarrollo colectivo. Sirven de diferentes instrumentos y está a disposición de cualquier tipo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, es un proyecto que nos va a permitir abordar en cierto valor estético, pero también vamos a poder solventarlo con una carga muy fuerte hacia un valor social y de integración al sitio. Estos 3 elementos son los que siempre debemos de tener claros para desarrollar este anteproyecto. El ecomuseo va a ser un icono para la ciudad. ¿Okay? Va a ser un edificio que va a ser reconocible y va a ser identificable por la mayoría de los habitantes. Por lo tanto, debemos de tener
mucho cuidado en qué es lo que vamos a proponer, para que el proyecto se pueda integrar a lo que la gente entiende como un proyecto de un museo. Esos tres conceptos, por ejemplo, el concepto de identidad, nos habla del sentido de pertenencia con la sociedad. Recuerden que hemos platicado en las clases que los proyectos deben de tener cierto respeto por el valor histórico y patrimonial y deben de tener ese carácter para poder enfatizar la cultura de un sitio. Va a ser catalogado como un proyecto innovador por la temática que le van ustedes a dar para cada una de las diferentes actividades. Va a ser un museo interactivo que permita la creatividad y dinámico y flexible. ¿Okay? Con los espacios es que se va a poder lograr todo este tipo de intención que queremos transmitir. Y por último, va a ser un proyecto que hable hacia el aspecto de la sustentabilidad, con criterios bioclimáticos de diseño, el uso de las ecotecnologías, la implementación de la arquitectura del paisaje y también la integración de los materiales y recursos. Vamos a ver a continuación algunos referentes. Por ejemplo, en este caso, el Museo Experimental del Eco, institución que se encarga de promover los espacios efímeros. Hay ciertos concursos y participantes que exploran alguna temática distinta. Por ejemplo, en este primer caso, podemos ver cómo está conformado la integración de esta instalación a través de diferentes bloques, pero el mismo espacio también permite diferentes exploraciones. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio que está desarrollado, que está envuelto con diferentes textiles. Aquí hay otra interpretación también, una más, y por último también esta. Incluso el proyecto nos va a permitir poder tener cierto contacto con la parte de la ciudad. El Museo del Agua, que se encuentra en Colombia, Medellín, es un proyecto muy interesante porque nos habla de cómo es posible aplicar una temática con respecto a lo que queremos lograr. Es un espacio ciudadano para la cultura y la educación en la que los visitantes pueden conocer un poco más acerca de este recurso como lo es el agua. Podemos observar el manejo de diferentes materiales para poder generar una cierta intención al espacio interno y también el uso, por ejemplo, de la luz, el uso de diferentes estrategias creativas, no solamente una museografía donde la persona vaya y observe, sino que pueda incluirse en los elementos que el museo tiene como tal. Hay que recordar que los museos actualmente tienen esa temática, hacia ser una tendencia hacia lo digital, hacia lo interactivo, que no solamente sea un proyecto que se pueda observar, sino que incluso promuevan el aprendizaje a través del uso de los diferentes mobiliarios. Aquí vemos otro ejemplo. Vemos cómo es utilizado la cascada de agua como un elemento que enfatiza el proyecto durante la noche por el uso también del manejo de la luz, el uso de los materiales, entre otros. El siguiente proyecto como referente también es importante porque nos habla sobre la integración al contexto. Si ustedes observan, es un proyecto que prácticamente se encuentra integrado a lo que es el sitio por el uso de las diferentes terrazas ajardinadas. Ustedes ya han trabajado este tipo de geometría, que es una geometría fractal, en el cual la cubierta se vuelve prácticamente todo el envolvente del proyecto. Este otro proyecto también, como lo es el Museo de la Academia de Ciencias de California, que fue diseñado por Renzo Piano, en el cual utiliza tanto la forma como los materiales para hacer un proyecto integral. Utiliza también lo que son las ecotecnologías, el manejo de paneles solares, el manejo de cristales que permiten la incidencia del sol, un espacio central que reparte hacia los laterales. En este espacio podemos observar
cómo es que el arquitecto utiliza la cubierta como una piel para poder generar al interior ciertos espacios que parecieran estar al aire libre. Vemos cómo se encuentra en el contexto con respecto al sitio y el uso de los elementos naturales, como lo son la luz, el sol, el viento. Esta es una foto de conjunto y también la implementación de aquellos espacios verdes en la cubierta. El siguiente proyecto, que también es importante que lo comentemos, es el Centro Cultural Jean-Marie en Nueva Caledonia. Podemos observar estas estructuras que simularan estar despegadas sobre el piso con diferentes materiales como es la madera. Este proyecto es importante mencionarlo por el criterio de identidad que genera con respecto a su concepción. Cómo es que interpreta con diferentes materiales como es la madera, los elementos articulados, hacia generar una cierta propuesta que surge de esta abstracción del contexto, ¿ok? Es un proyecto que nos habla de una reinterpretación de la forma, una arquitectura vernácula hacia un sistema contemporáneo. Aquí vemos algunos esquemas, los primeros bocetos, un corte general y una fachada. Como podemos ver, el programa arquitectónico del espacio es incluso en 2 niveles, con esta cubierta que se vuelve finalmente la piel o el captador, que ahorita vamos a hablar más adelante. Y al interior genera diferentes espacios multifuncionales para poder explicar lo que es la cultura y con diferentes temáticas. Aquí podemos observar los criterios bioclimáticos, en el cual esta cubierta nos va a permitir poder manipular el confort térmico al interior. En diferentes condiciones el elemento se puede abrir, lo que permite una ventilación cruzada, y en otras condiciones el proyecto se cierra y funciona como un efecto chimenea, ¿okay? Otro de los proyectos que vamos a comentar es el Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla, de Toyo Ito. Es importante mencionarlo por las características arquitectónicas que genera. Es un espacio que se desarrolla a través de diferentes módulos que generan estos envolventes. Por medio de vestíbulos o intersticios es que se conectan cada una de las diferentes salas. Ese es un ejemplo de un proyecto cuando se vuelve un icono para la ciudad, es decir, un elemento identificable que permite generar una referencia con respecto a un sitio o a dónde se localiza. Como ustedes pueden observar, no solamente se desarrolla lo que es el contexto inmediato del edificio, sino también hay un contexto, hay una intervención de arquitectura del paisaje con el uso de diferentes lagos artificiales, el uso y la integración de mobiliario y diferentes áreas verdes. En estas imágenes podemos observar cuál fue el proceso para poder desarrollar este proyecto. Surge de una red ortogonal y a través de diferentes giros de esta manipulación que ustedes ya han experimentado en sus maquetas de trabajo del ejercicio anterior, ustedes ya han manipulado esta forma. Por lo tanto, podemos ver un ejemplo de cómo podemos manipular la forma para lograr diferentes intenciones en el cual el proyecto se convierte en un envolvente. Esta es la planta de conjunto, en el cual a través de estos diferentes espacios vestibulares que se llaman como intersticio, es una conexión en el cual permite vincular cada una de las diferentes áreas. Si ustedes observan, hay un punto central, un remate visual, que si investigan un poquito con respecto al proyecto, fue generar un corazón del proyecto, que tuviera todo el valor significativo del barroco al vacío, como ya lo han escuchado en otras pláticas del arquitecto, cómo es que surge este proyecto, que es bastante interesante. Podemos ver aquí la conexión en una plazoleta de acceso principal, un elemento de remate visual en la parte posterior y las diferentes zonas que ya iremos comentando con respecto al programa arquitectónico.
Aquí podemos ver un modelo a escala de cómo inicia con un elemento ortogonal y cómo este se va manipulando para generar lo que son las alas o estos envolventes. El uso de las diferentes pantallas o cubiertas para poder incidir la luz de una manera no tan directa. Recuerden que este arquitecto puede manipular la luz con diferentes aberturas y es como lo logra. También el darle cierto valor agregado de una jerarquía para tener un espejo de agua sobre el edificio hace que únicamente las personas puedan cruzar a través de este camino. En una interpretación del todo el exterior hacia un espacio mucho más privado es una cierta preparación que tiene este proyecto arquitectónico para poder integrar a lo que es la museografía del interior. Aquí vemos cómo el elemento general del remate visual se integra con un remolino, un espejo de agua artificial y cómo es que desde los diferentes puntos del museo se puede apreciar. Al interior, este proyecto se convierte en un espacio completamente interactivo, con diferentes paneles táctiles que pueden ustedes manipular con diferente mobiliario, que hace que el espectador se vuelva parte de ese aprendizaje de una manera más dinámica. En esta imagen podemos observar la manipulación de la luz con las diferentes aberturas y los intersticios, el espacio, la continuidad que se genera, las transiciones de un espacio a otro y aquellos elementos de mobiliario que se convierten finalmente en espacios confortables para el espectador. Esta es una maqueta de vista aérea en el cual podemos observar cómo se encuentra distribuido el estacionamiento, la plaza de acceso, la conexión hacia la parte interna del museo, el espejo de agua que da cierta jerarquía y cierta delimitación del espacio exterior al interior, el desarrollo de las alas, el remate visual que es este espejo o núcleo central y también el uso de diferentes terrazas como lo son las cafeterías. Aquí vemos un corte general y cómo es que está configurado el volumen en isométrico. Si ustedes pueden observar, este edificio posee 2 niveles y la altura está cubierta con este tipo de envolventes. Vamos a explicar ahora un poco del programa arquitectónico que va a tener nuestro proyecto. Están divididos por colores, como pueden observar, cada color hace referencia a un área en específico. En el color amarillo tenemos cuestiones generales de acceso, cómo van a llegar nuestros usuarios al proyecto. En el cuadrado rojo tenemos la sección administrativa, que es la parte operativa de logística para la operación de la museografía y de los recursos de nuestro proyecto. El recuadro azul con elementos de servicios, que son elementos muy generales en el cual cualquier proyecto es necesario que los integren. En el cuadrante verde tenemos el aspecto de la museografía, que es lo más importante de nuestro proyecto, las galerías temporales y permanentes que ahorita vamos a comentar. Y por último, el recuadro morado con aquellos elementos o espacios arquitectónicos que van a complementar la operatividad del proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. En el apartado 1 tenemos la parada de autobús, que esta va a estar desarrollada con respecto a la vialidad principal. Hay que recordar que no todos los usuarios van a poder llegar caminando o en vehículo propio, por lo tanto sí es importante que podamos desarrollar la parada de autobús. En el apartado 2 tenemos el acceso peatonal. Este acceso debe de estar delimitado con señalética y con criterios de accesibilidad universal. ¿Qué es esto? El uso de rampas, el uso de un adecuado delimitación, ¿no? El uso de que no pongamos en riesgo el cruce de los peatones y por lo tanto debe de estar resuelto.
El estacionamiento, aproximadamente 40 cajones, que es el mínimo, 2 espacios para autobuses, una caseta de vigilancia con WC incluido para que el guardia de seguridad no tenga que salir y ir a los baños privados. El estacionamiento con criterios de accesibilidad universal. También es importante que consideren cajones para personas que puedan llegar en silla de ruedas. Y por el clima en el que nos encontramos, va a ser fundamental el uso de elementos vegetales para generar áreas sombreadas. ¿Okay? En el número 4 tenemos la plazoleta de acceso. De igual forma, con criterios de accesibilidad universal como rampas, señalética, entre otros. Es importante que puedan disminuir al menor número posible el uso de escalones. ¿Por qué? Porque recuerden que es mucho más viable que ustedes puedan transitar de una forma lo más fácil posible. ¿Okay? El número 5, es importante también que podamos identificar un acceso posterior de servicios para las áreas de cafetería, acceso a bodegas y en algún caso el uso de maniobras. ¿Okay? Este acceso posterior y de servicios no debe ser el mismo que el acceso ni peatonal ni el de estacionamiento. Recuerden que la operatividad del proyecto o el acceso tendrá que estar delimitado por una calle o por una sección en posterior. La parte administrativa. En el primer punto tenemos la recepción, en el cual se va a encontrar una recepcionista, un vigilante, vamos a tener un espacio de sala de espera y un lobby. En la parte de administración tenemos una secretaria y contador con cubículos independientes, cada uno de ellos, y un gerente con una oficina privada. En el siguiente punto tenemos un espacio de reuniones que puede ser una sala de juntas. El coffee break es un área que los empleados ocupan para poder descansar o para poder tomar alguna comida, algún desayuno de manera temporal. ¿Okay? El punto 9, WC privados. Estamos considerando que sean 2 para mujeres y 2 para hombres, con criterios de accesibilidad universal de igual manera. Recuerden que es importante considerar en los baños que pueda tener acceso a silla de ruedas. En el apartado de servicios vamos a encontrar con WC públicos 5 para hombres y 5 para mujeres. Pueden ser 3 sanitarios y 2 mingitorios, si así lo consideran, con criterios de accesibilidad universal también, cada uno de los diferentes sanitarios. El cuarto de servicios, que se va a encargar en general de la limpieza del museo y a su vez de la limpieza de los sanitarios. El cuarto de máquinas para la manipulación del equipo eléctrico, el uso de clima, y es importante que esta sala de máquinas tenga un acceso individual. Puede ser en el acceso posterior, de preferencia. Recuerden que a este espacio va a poder acceder cualquier persona que pueda, en dado caso, darle mantenimiento a un equipo. Por lo tanto, no tendría por qué atravesar todo nuestro espacio del museo. Por eso es que se está considerando que tengan acceso de servicios o un acceso posterior. Y por último, en este apartado de servicios, tenemos la bodega general, en el cual van a poder guardar algún mobiliario que ya no se ocupe y el material que va a servir para el montaje de las diferentes exposiciones. En el apartado verde tenemos la museografía y estamos considerando que sea una exposición temporal al aire libre, en el cual puedan ustedes integrar el pabellón que lograron generar en el primer ejercicio. Recuerden que este pabellón o este elemento escultórico va a ser la bienvenida hacia su museo y por lo tanto podemos integrarlo. Una galería temporal, que es la que va a estar en constante cambio, para generar una estrategia en el cual el proyecto pueda tener cierta vitalidad con diferentes espacios, y una galería permanente,
que esa no va a cambiar. La temática ustedes la van a decidir dependiendo con lo que hemos estado comentando en los referentes anteriores, siempre y cuando sea con respecto a la sustentabilidad y por último, los elementos complementarios, que en particular este apartado va a ser el plus del proyecto. ¿A qué me refiero cuando digo que es un plus del proyecto? Ustedes pueden tener un programa arquitectónico muy básico, pero estos elementos que son complementos de apoyo al proyecto como tal van a permitir que este proyecto tenga mucha más utilidad para la cual fue pensada, ¿sí? Entre ellos tenemos una tienda de souvenirs con una mini bodega, un control de mercancía y de cobro, una cafetería con mesas al interior o al exterior, una mini bodega, cocineta, área de lavado y servicios con desalojo de basura, que de igual forma puede ser considerada por el acceso posterior. Es importante mencionar que tanto la tienda de souvenirs como la cafetería van a poder trabajar en horarios independientes al museo. ¿Qué es esto? Que tal vez el museo tiene un cierto horario, pero la cafetería puede extenderse para poder dar un servicio independiente. Con esta estrategia estaremos fomentando que el museo no solamente esté sujeto a las visitas temporales de las galerías, sino que también tenga una cierta utilidad, un cierto ingreso con el uso de la cafetería y la tienda de souvenirs, ¿ok? Por eso es que es bien importante. También tenemos un taller de artesanías, alimentos o productos, los cuales van a poder ser ofertados tanto en la tienda de souvenirs o como parte del recorrido, si ustedes así lo consideran, generar que la gente al final pueda tomar el taller o bien únicamente pueda observar lo que están ahí realizando. El auditorio de usos múltiples, con una capacidad para 100 personas, con criterios de accesibilidad universal, es decir, rampas, barandales, dimensiones de los pasillos, dimensiones de los asientos, etc. Y control de riesgos. Hay que recordar que en los auditorios y en espacios públicos, todos los espacios deben de ser desalojados en un determinado tiempo, por lo cual es importante que puedan ustedes cotejar las dimensiones de sus accesos. Para concluir, lo que queremos lograr con este proyecto es que sea un ícono para la ciudad, como ya lo hemos comentado, que pueda tener cierto sentido de identidad, un espacio innovador y con criterios sustentables que permitan contribuir a una mejor calidad de vida para la sociedad. Aquí tenemos algunas referencias de carácter impreso, algunas referencias en digital, reglamentos de construcción, los criterios de sede sol y los criterios de estacionamientos que puedan ustedes consultar como apoyo a su proyecto. Muchas gracias.